Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Javier, Rafael García por primera vez y Emilio, ¿qué tal estáis? Muy bien, muchas Muy gracias. bien. Muy bien, gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias a los tres por pasaros por aquí por vuestro tiempo. Vamos a hablar de actualidad política nacional. Vamos a empezar por el tema de María Jesús Montero y esas palabras que dijo sobre la presunción de inocencia. Emilio, empiezo por ti. Y la primera pregunta que te lanzo es, ¿qué te pareció que dijera en un acto público, vamos, esas palabras? Pues algo inconcebible, ¿no? Me parece un ataque a lo que es la democracia liberal y me parece que encierra mucho más de lo que dijo, porque luego se disculpó, intentó matizar, pero yo creo que es el trasfondo de lo que realmente piensa este gobierno, ¿no? Yo creo que ellos se creen por encima del bien y del mal, piensan que la presunción de inocencia o cosas como las garantías procesales o los derechos más elementales constitucionales es algo a lo que ellos se pueden saltar dependiendo de su voluntad. Por eso me pareció muy preocupante. Rafael, ¿qué te parecieron a ti las palabras? Bueno, pues me parece que hablo sin leerse bien a fondo la segunda sentencia, con la que se puede estar totalmente en desacuerdo, que yo estoy con ella totalmente en desacuerdo porque me parece demasiado diferente a la primera y que en la segunda no se da la suficiente argumentación como para ser tan diferente respecto a la primera sentencia. Y bueno, como ella no leyó bien la segunda sentencia, pues entonces salió a hablar en un meeting que siempre los mítines invitan a salidas de tono, a decir cosas de una manera rápida, de una manera inexacta, y es lo que hizo María Jesús Montero, porque en ningún momento se pone en cuestión la presunción de inocencia ni de la víctima, ni de Dani Alves. Simplemente lo que se dice por parte de los jueces es que no creen que las pruebas, el testimonio de ella sea suficiente como para condenarle, pero en ningún momento se duda de ella. Javier, Sí, bueno, a ver, no es exactamente así, Rafael. Lo digo como abogado, ¿eh? Yo me dedico además al penal bueno, pues un poquito de esto sé un poquito. María Jesús Montero dijo lo que dijo, que, vamos, y resumiéndolo en una única frase, era que prácticamente era una vergüenza que no se tuviera en cuenta la versión de la víctima en beneficio, en este caso, de Dani Alves, ¿no? Del ahora absuelto. Claro, eso, como bien decía Emilio, es un ataque frontal al Estado de Derecho, a la división de poderes, al Estado de Derecho, a la independencia del Poder Judicial, entre otras cosas. Pero es que además horada más esos cimientos del Estado de Derecho porque lo que atacó directamente es el principio de presunción de inocencia, el indubio pro reo, ¿no? En caso de duda, siempre en favor del reo. Y, hombre, la discrepancia entre una sentencia y otra, la sentencia de la Audiencia Provincial de la sección 21, es una sentencia de 65, de 61 folios, es una sentencia bien fundamentada, entiendo yo, pero la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hombre, que es algo más breve porque tiene 43 folios, no es que sea incongruente o incompatible con la sentencia de instancia de la audiencia provincial, simplemente lo que intenta es aplicar los requisitos que tiene establecidos el Tribunal Supremo en cuanto a la versión la versión de la víctima. Y hay que tener en cuenta que este tipo de delitos siempre se producen en un entorno muy privado, en un entorno íntimo, un escenario limitado, y por eso la versión que da la víctima del delito, tiene que ser muy congruente siempre.
y tiene que cumplir esos 3 requisitos, tiene que pasar esa validación que establece el Supremo de veracidad, objetividad y sobre todo congruencia en el tiempo, persistencia en el tiempo. Porque la víctima, claro, hay una primera declaración o unas primeras manifestaciones que en este caso concreto son las que realizan los Mossos d'Esquadra, que es la policía que actúa y que interviene, que llega a la discoteca Sutton, que es donde ocurren los hechos, y desde esa primera versión a la última declaración judicial, la del acto del juicio oral, la del plenario del juicio oral, más o menos la versión de la chica más o menos se mantiene. Y en principio parece que cumple esos 3 requisitos. Pero justamente el tercer requisito que establece el Supremo, que es el de la congruencia y la permanencia en el tiempo de su versión, es el que decae no tanto por lo que ella declara, sino por las pruebas periféricas que circundan el delito, ¿no? Yo es que no sé cómo condenaron con la primera sentencia, la verdad. O sea, porque no, la primera sentencia, desde mi punto de vista, no hay por dónde cogerlo, porque no había motivos para condenar. Vamos a ver, una señora que dice, que mantiene un relato y dice que casi que la llevó a la fuerza cuando se demuestra que es mentira por las cámaras de seguridad, que ya entró porque le dio la gana, que dice que no hubo sexo oral y se encuentra restos de semen en su boca, y que dice que hubo determinada postura en la penetración y lo que reconoce la pericial de las huellas dactilares que se recoge es que la postura en la penetración fue otra que la que decía Dani Alves. Entonces, si la única prueba que tienes para condenar es un testimonio y este testimonio tiene tantísima incongruencia, yo sinceramente no entiendo cómo condenaron la primera vez. Porque es que además el tribunal que absolvió a Dani Alves no podía ser más progresista. Es que si ahí había un sesgo en ese tribunal, o sea, eran todos prácticamente de jueces y juezas para la democracia, bueno, perdón, 2 de 4, la ponente de su comisión de igualdad, la ponente además fue de las que firmó el manifiesto en favor del derecho a decidir del pueblo catalán, otra, estos 10 años de vocal en el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE, y los otros 2 venían de la, si no me equivoco, de la sección 20ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que es de la que se encarga de violencia de género. Es decir, que estaban todos muy sesgados hacia un determinado sector y si esos jueces absolvieron, así tenían que ser, en fin, las pruebas en favor de absolver así de contundentes, por lo menos en mi punto de vista. Sí, sí, es así, Emilio. Es justamente eso, ¿eh? El resto de indicios o pruebas periféricas son los que desvirtúan la declaración de la chica. Las imágenes de vídeo que se ve como consiente en ir a los lavabos, ¿no? Y que va riéndose o va sonriendo, e incluso cogiéndola de la mano tranquilamente, se deja llevar, no hay violencia. La única lesión física que presenta en el informe de los médicos forenses es justamente una erosión en la rodilla que es compatible justamente con la felación que ella niega desde el primer momento. Ella alegó que había habido una penetración sin consentimiento y bueno, pues esas pruebas periféricas son las que de alguna forma desvirtúan su testimonio. Eso y además la psicológica, que es importante porque en este tipo de delitos y estas víctimas suelen presentar daños o, bueno, una afectación, suelen presentar secuelas, secuelas como consecuencia de esa agresión. Esta chica, las secuelas en los informes forenses vienen a determinar que son incapaces de apreciar si, digamos, el desequilibrio que presenta en las distintas exploraciones la víctima son consecuencia de una agresión o son consecuencia de la presión mediática a la que se vio sometida después como consecuencia del procedimiento judicial. Claro, ante todo esto, la Sala de lo Penal del TSJ, con ese sesgo que dices tú, Emilio, más progresista, pues entiende, bueno, hace una aplicación más garantista del derecho y entiende que Dani Alves, bueno, pues no puede ser condenado. Luego hay que matizar también que no es que sea totalmente, o sea, claro, resulta no condenado. Pero no se dice que pueda haber cometido algún exceso. O sea, simplemente la sentencia de la Sala de lo Penal lo que acaba diciendo es que las pruebas que se han practicado no desvirtúan el principio, no tienen carga suficiente como para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. Y en caso de duda, indubio pro reo, en beneficio del reo. Eso es lo que dicen. Yo hace poco, la sentencia es de enero, primeros de febrero. Un juicio de un tema también de agresión, violación, prácticamente
era el testimonio de la víctima. Yo era acusación particular en ese procedimiento. Era el testimonio de la víctima al que la Audiencia Provincial de Barcelona, otra sección distinta, pero también la Audiencia Provincial, dio total credibilidad, pero porque el resto de pruebas periféricas acompañaban a esa versión. Es decir, no fue en una discoteca, era una chica que salía del Soco, de otra discoteca en la Barceloneta, aquí en Barcelona, a las 6 de la mañana, que discute con el novio, se queda sola y aparece un individuo marroquí en situación irregular en España, que con la excusa de quitarle el móvil, bueno, de hecho le quita el móvil, es lo primero que hace, quitarle el móvil, y con el móvil la va tentando unos metros, que la chica va detrás, dame mi móvil, devuélveme el móvil, la lleva justo hasta donde empieza una rampa de bajada a la playa que da al mar, y allí la coge, la agarra, se la lleva 200 metros, casi, bueno, prácticamente 200 metros o algo más, porque a un espigón de roca, el espigón del gas, y ese espigón que tiene unos 150 metros, pues a los 135 metros, casi ya en el extremo, la empieza a golpear contra las rocas, cuando pierde el conocimiento la empieza a violar, empieza la agresión sexual, la chica recupera el conocimiento, la estrangula, la intenta asfixiar, vuelve a perder el conocimiento, continúa la maniobra de agresión sexual. Bueno, tremendo, claro, todo eso es lo que sirve para corroborar el testimonio, la declaración de la víctima. Esas son las pruebas periféricas que en este caso justamente avalaban lo contrario, avalaban que había habido consentimiento y luego no coincidían los mecanismos de la agresión, si era penetración, si era una felación. Por eso al final el TSJ acaba dictando esa sentencia absolutoria. Rafael. Está claro que María Jesús Montero se equivoca en lo que expresa en ese mitin, pero es una sentencia muy interesante sobre la carga de la prueba que debe tener un testimonio, porque muchas veces en este tipo de casos, en las violaciones, hay falta de pruebas, o esas pruebas no pueden ser 100% determinantes, y entonces solo se tiene el testimonio de la víctima. Y lo que utilizó la audiencia para condenar a Dani Alves en la primera sentencia es que el relato de la víctima sí que puede ser creíble, sí que puede ser verificable, en que en un momento dado ella modificase el consentimiento que había dado primeramente para ir al baño con Dani Alves, y que en un momento dado ella dijese que se parase la relación. Y entonces en ese momento la audiencia que condena a Dani Alves cree que sí que hubo una falta de aceptación por parte Pero Rafael, entonces, ¿por qué miente? ¿Por qué dice que no hubo felación cuando sí la hubo? ¿Y por qué dice que la postura en el sexo fue una cuando luego fue otra? Es que Bueno, hay una porque discrepancia aquí en el testimonio muy seria, ¿no? sí, hay una falta de mantener la misma posición durante las distintas declaraciones, pero es verdad que la víctima puede sentir vergüenza en algún momento dado, porque es algo que se da en las víctimas de violaciones, que en un momento sientan vergüenza, que no se vean capaces de reproducir todo lo que ha ocurrido, y entonces pues hay que tener ese tacto, esa empatía Sí, con o, la, o con dijo la que no había víctima. violación porque, claro, o sea, que no había, perdón, felación, porque, claro, si había felación se justificaba lo que tenía en la rodilla y ya perdía una prueba para decir que hubo fuerza. Es que también te quiero decirte, en un proceso penal tenemos que ser justos con las dos versiones. Y lo que tú estás haciendo, desde mi punto de vista, y con todo el respeto te lo digo, es hacer lo mismo que hicieron los mismos jueces al principio, darlo todo a favor de la víctima o de la supuesta víctima, que está muy bien, pero es que aquí hay dos personas que están chocando derechos fundamentales, entonces hay que ser ecuánime. Y por eso yo creo que si la segunda sentencia, que insisto, los jueces no podían ser más progresistas, de hecho, la ponente de la segunda sentencia le escribió en el juicio de la manada una carta a la víctima de la manada diciéndole que ella sí la creía, que pensaba que su caso había sido violación y no abuso sexual. Es decir, estamos hablando de una jueza que no podía ser más progresista. Cuando esta gente asuelve, así tenía que ser la cosa. Sí, pero por mucho que un juez sea o no progresista, ese juez sea mujer,
hay juezas mujeres que son machistas, hay jueces que son presuntamente progresistas y luego, bueno, pues tienen alguna falta de progresismo en determinadas sentencias, en determinados casos complicados que se salen un poco de la ideología política, porque el machismo, las violaciones no son solo cosa de conservadores o eso, son cosas de conservadores, de progresistas de todo el mundo, porque hemos tenido una educación así, una educación machista. Entonces, que bueno, que hubiera jueces progresistas en el Tribunal Superior de Justicia que ha suelto a Dani Alves, que hubiera mujeres, a mí eso no me parece nada concluyente. Hombre, no es que solamente que fueran mujeres, sino que es que además, por su el resto de su. O sea, tú te miras todos sus casos. O sea, una de las juezas de ese tribunal estuvo en el tribunal que condenó a un taxista por llamar bollera y guarra a una chica en un taxi. El otro magistrado ha sido el primer magistrado que ha aplicado la sentencia de la ley de amnistía en Cataluña y que le ha quitado las responsabilidades políticas a un político catalán, en este caso al exconsejero de Justicia. Como te digo, la ponente en concreto le mandó una carta a la víctima de la manada. Es decir, hay gente que no solamente es que se autocalifiquen progresistas, sino que tú miras todo lo que han hecho y están en un determinado seco político. Entonces, a mí me extraña que esta gente asuelva si no está claro. Sí, yo creo que el debate está en que la primera sentencia da una carga muy importante de prueba al testimonio de la víctima, al testimonio de ella, y la segunda sentencia dice que las pruebas deben estar por encima del testimonio si en ese testimonio hay algunas incongruencias bueno, sería, por lo que yo he leído en la segunda sentencia, no son unas incongruencias enormes, no es incongruente todo el relato, pero sí que hay algunas incongruencias y que si el relato no es 100% verídico de acuerdo con las pruebas, pues entonces el testimonio hay que bajar mucho la carga de prueba de este. Bueno, es así, Rafael. Es cierto que bueno, el consentimiento puede mutar a lo largo de una maniobra sexual. Pueden empezar consintiendo con quien sea, hasta con tu pareja, tu marido, tu mujer, y en un momento dado, por el motivo que sea, pues oye, no, se acabó. A partir de ahí, pues se pasa la línea, o pues se puede pasar la línea. Pero es que este no es el problema, Rafael. El problema sí que te doy la razón en que la audiencia provincial basó la sentencia porque ya reconocía que había alguna incongruencia, que había falta de lesiones, ya lo reconocía. La propia audiencia provincial no es que no viera, no valorara la prueba que se practicó en el plenario, en el juicio oral, ya lo ve y lo recoge, pero es verdad que le da veracidad o entiende o interpreta, y es posible, que se cumplen esos tres requisitos que dice el Supremo, ¿no? La persistencia en la incriminación, la verosimilitud o credibilidad y la objetividad en ese testimonio. Pero claro, todo eso hay que ponerlo también en relación al resto de pruebas, que es lo que hace el TSJ con aquello que a la audiencia ya le chirriaba, el TSJ lo valora y eso sirve para desvirtuar justamente el testimonio de la víctima, es decir, para hacer decaer esos tres requisitos que establece el Supremo. Y además, y con esto acabo, es que nuestro sistema judicial es muy garantista. No voy a decir que sea de los mejores, pero es muy garantista. De nuestro entorno es de los más garantistas. Por eso tenemos el sistema de recursos. El sistema de recursos lo que permite es que cualquier sentencia pueda ser revisada. Cualquier sentencia por la instancia superior. Órgano colegiado, un órgano unipersonal se revisa en la audiencia en apelación. La sentencia de la audiencia en apelación, si no complace y hay motivos o argumentos como para recurrir, se puede ir al Supremo. Bueno, pues esto es lo mismo. Una sentencia que dicta la audiencia provincial tiene esa sala de lo penal, en la jurisdicción penal del TSJ, que se dedica simplemente a resolver recursos de este tipo o procedimientos contra aforados. Y además, Rafael, ahora tenemos un nuevo tribunal de casación que está dirigido por Pumpido. Sí. Bueno. Bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más a este tema, si no pasamos a los aranceles de Trump. ¿Os parece? Sí. De acuerdo, pasemos.
Vale, Emilio, empiezo por ti. Desde tu punto de vista, ¿qué te parecen los aranceles y cuál crees que debería de ser el posicionamiento del gobierno ante ello o qué debería de cómo debería de responder a Trump? Bueno, el tema de los aranceles, me parece que Trump ha vuelto a repetir el error que cometió en 2018, pero de una manera muchísimo más heavy. En 2018 Trump también aprobó aranceles y fueron un absoluto desastre. La Reserva Federal Americana hizo un estudio súper solvente en 2019 sobre el tema y estimó que los aranceles que aprobó Trump en 2018 le habían costado a cada hogar americano una media de $1.400, que principalmente habían pagado empresas y consumidores, no China, como era la intención de Trump. Y además de eso fueron un desastre porque fíjate, el incremento de la recaudación de aranceles entre 2018 y 2019 fue de aproximadamente unos 41.300 millones de dólares. Pues de esos 41.300 millones, 28.000, el 65%, se dedicaron a salvar a los productores de soja que estaban arruinados porque China en represalia les metió un arancel a la soja estadounidense del 25%. Y como estos productores estaban principalmente en estados republicanos, Iowa, también había parte en Ohio y demás, pues Trump lo que hizo fue destinar gran parte de lo que estaba recaudando con los aranceles a salvar justo a ellos. Insisto, aranceles que eran de siderurgia, de metal, de un montón de sectores. Por todo, casi todo lo que se recaudó fue nada que para salvar a los de la soja. Es una política económica absurda. Y ahora lo que ha hecho es amplificarlo todo muchísimo más con unas tablas de equivalencia absurdas, o sea, la tabla no hay por dónde cogerla porque la fórmula que ha aplicado mezcla ahí lo que él piensa que son aranceles con lo que es déficit comercial, ¿no? Y esto ya lo han dicho economistas desde Rayo, que puede ser más liberal, hasta el responsable de datos del país, lo está diciendo todo el mundo. Entonces, nada, esto va a ser una hecatombe económica y va a pasar lo mismo que en 2018, que al final Trump va a tener que retroceder esos aranceles porque la economía americana no lo va a resistir. Rafael, Bueno, pues yo creo, sí, estoy bastante de acuerdo con Emilio que el shock que se está viendo en el Wall Street, en el Nasdaq y en el SP 500 y el shock que se está viendo en todas las bolsas europeas es porque se creía que Trump iba a ser duro con China, que bueno, podía haber una subida de aranceles a China y a países muy, muy concretos, pero lo que no se esperaba es que Trump usase los aranceles en forma, en forma de bate, en forma de artillería contra todo el mundo, salvo contra Rusia, contra Cuba, contra Corea del, del Norte y poco más. Y lo que está haciendo Trump, pues bueno, es destruir el comercio mundial y las cadenas de suministros. Es verdad que hasta este sábado no entra en vigor el arancel básico del 10% y hasta el 9 no entran el resto de aranceles, pero bueno, lo que se está viendo en las bolsas es que son aranceles que no son quirúrgicos porque Trump en las últimas horas ha dicho que esto es una cirugía, que esto, bueno, pues sí, se va a sufrir, se va a pasar dolor, pero que bueno, que va a ser muy beneficioso para los estadounidenses. Y lo que dice absolutamente todo el mundo, salvo los que están dentro de la secta de Trump, es que no hay ningún tipo de maniobra quirúrgica precisa, sino que bueno, simplemente se ha hecho dividir las exportaciones que hace Estados Unidos entre perdón, las importaciones que hace Estados Unidos entre las exportaciones que hace a todos los países y de ahí ha sacado pues, bueno, ese número de aranceles que en muchísimos casos es absolutamente desproporcionado y que es insoportable para el comercio mundial. a ver, Sí, bueno, a ver, las medidas arancelarias siempre son medidas proteccionistas de las economías
del país que aplica esas tasas, ¿no? Al comercio internacional, ¿no? Aquí en España también tuvimos políticas proteccionistas durante los años 50, 60. Yo creo que empezaron en el 47, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente hasta el 60 y algo, ¿no? Hasta los primeros planes de desarrollo. Y es verdad que la finalidad o la primera intención detrás de esas políticas arancelarias proteccionistas, son propias de una autarquía, que era el sistema que en aquel momento hubo que implementar en España. Es verdad que lo que pretenden es reactivar la producción nacional, la propia economía nacional. Esa es la intención. Luego pasa, pues, lo que decía Emilio, ¿no? Con la primera versión de aranceles 1.0 Trump, que aquello fue un fracaso. Seguramente esto va a ser mucho peor, porque es que no tiene nada que ver aquella primera versión con los aranceles Trump 2.0. Es que esto tiene un aumento exponencial y ya no es a países concretos, es prácticamente de forma global. Me ha parecido ver esta tarde que había algún país del sudeste asiático, ahora no sé qué país era, que incluso subía al 47 o 48%. ¿No? Un país que seguramente debe tener algún tipo de relación comercial con Estados Unidos, porque si no, no tiene explicación, ¿no? Es una barbaridad. Y que excluya justamente a dictaduras, o a países, naciones, como los que has comentado, Rafael, ¿no? Pues Rusia, Cuba, Corea del Norte. Hombre, resulta curioso, ¿no? Porque confirma o reafirma el reposicionamiento que pretende, ¿no? Que está llevando al que está llevando Trump a su propia nación, ¿no? En la geopolítica, a nivel geopolítico mundial. Es curioso. Además, es que va a ser la bomba, porque es que incluso aquellas exenciones que había, que todavía estaban en vigor, creo, de hasta el 80% comercio minorista, compras que los propios norteamericanos hacen a Shein o a Temu o a AliExpress, estaban exentas, esas pequeñas compras, ahora tampoco. Ahora van a estar también sujetas al arancel que se aplica a China. Todo lo que proceda de China, incluso las compras de AliExpress o del Temu, van a estar sujetas al arancel. El primer perjudicado, evidentemente, es el propio ciudadano americano, el propio consumidor americano. Estamos hablando de lo pequeño, pero es que lo grande también. Los iPhones se fabrican en China. Tesla, la mayoría de componentes son o europeos o chinos. Yo creo que este hombre ha perdido totalmente los papeles, ha perdido el norte, el sur, y solo tiene los ojos puestos en el este de Putin, porque parece que siga los dictados de Rusia hasta en esto. Emilio. Sí, y hay una cosa, porque se me olvidó comentar las medidas de España. Claro, cuando el gobierno anunció que iba a lanzar un paquete de medidas de 14.000 millones, me extrañó porque 14.000 millones es mucho. Fíjate que lo que necesitamos para alcanzar el 2% del PIB en defensa que nos pide la OTAN son aproximadamente unos 12.000 millones y le está costando bastante encontrarlo. Entonces, cuando dijeron 14.000 millones, dije, bueno, ¿y de dónde lo va a sacar? Porque mucho margen no tiene. Claro, cuando ya me he ido a mirarme el detalle, resulta que de esos 14.000 millones, 7.000 no son ayudas, son préstamos, como ya hizo con el COVID. Y los otros 7.000 son ya medidas que ya estaban anunciadas de ayuda a las empresas. Es decir, la respuesta por parte del gobierno es un fraude absoluto. Me hace mucha gracia porque siempre dicen como que lideran Europa o que la diferencia de este gobierno es que ahora le marca la agenda a Europa y al final lo único que están haciendo es supeditarse a lo que diga Bruselas, aplicarle los aranceles en respuesta a lo que diga Bruselas, porque ellos están a otras cosas, ¿no? Ellos están más pensando en controlar Prisa, en tener su canal de televisión propio, en controlar el Tribunal Constitucional, en cargarse el Estado de Derecho. Ellos están en esas cosas, no están pensando en lo que tienen que estar, que es defender a España de un ataque comercial tan grave. Rafael. Sí, sí. Sí, bueno, el miedo de Trump y de Estados Unidos con China no es infundado porque el avance de China en el siglo XXI es absolutamente extraordinario y es que entre las 500 principales corporaciones del mundo ya prácticamente hay igualdad entre empresas chinas y empresas estadounidenses, sin contar las de Taiwán. Y también
China ya es líder en exportaciones en el mundo, cuando a principios de siglo el líder en exportaciones era Estados Unidos, a la vez bueno, que China, pues bueno, exporta cada vez más productos tecnológicos a Estados Unidos. Es lo curioso que se ha convertido China en el exportador masivo de productos tecnológicos, seguramente por lo barato que es producir en China, y lo que quiere Trump es revertir eso, pero no se revierte lo está haciendo, porque es una absoluta locura ponerle un 41% de aranceles a Siria, un 22% a Vanuatu, eh, a, a otros países como Libia, eh, Nauru, Sí, Rafael. Moldovia, Angola, es que no. Lesoto, el 49%, Camboya, Sí, el 48%. Bueno, yo no sé, yo sé si es que lo han echado a voleo o no. Y respecto a lo que decías, Emilio, hombre, no sé si te sorprende el detalle de esos 14.000 millones de ayudas o de réplica a los aranceles de Estados Unidos que ha anunciado, porque todavía no hay nada aprobado, Pedro Sánchez. Si es que lo ha hecho siempre, esto siempre anuncia unas cosas, unas ayudas que luego no son tales. Y ahora me viene a la cabeza, porque yo en eso estoy afectado, bueno, yo hay muchos compañeros, cuando la pandemia, a los que somos autónomos, no porque seamos abogados, a los autónomos, se nos dijo que, bueno, se nos compensa, se nos condonaban las cuotas de cotización a la seguridad social, se le daba una ayuda que ahora serán 1.000, 2.000 o 3.000 euros, o hasta 3.000 euros, creo que eran, se están reclamando. Desde hace ya unos meses las está reclamando el gobierno de Pedro Sánchez. La devolución de esas ayudas que sí que es verdad que fueron dadas. Bueno, pues esto es lo normal, porque al final no son ayudas, al final son préstamos encubiertos o peor todavía, o desviación de fondos europeos que no tienen esa finalidad presupuestaria o en la concesión de la ayuda, y que el tío va desviando como puede para ir comprando lo que sea. Y sí, cierto también, Emilio, es que la preocupación de este gobierno que tenemos, o de Pedro Sánchez, del líder del gobierno, no es la de gobernar para los españoles o defendernos de este ataque arancelario de Estados Unidos. La finalidad con la que se levanta cada día Pedro Sánchez es la de poder acostarse también cada día durmiendo en la misma cama en la Moncloa. Si es que lo que tiene este hombre es vocación de loctite para pegarse a la silla de la Moncloa. Y a partir de ahí es como ejecuta su política nacional, con loctite. Sí, pero sobre todo, yo lo que me llama la atención de Trump en este sentido es que yo creo que esto es una revancha, porque él es muy rencoroso. Y como en 2018 y en 2019 fueron los propios miembros del Partido Republicano, los lobbies de armas y los agricultores, los propios, digamos, factores internos los que lo obligaron a quitar esos aranceles, ahora le ha dado una vuelta de tuerca con el doble, porque él está convencido de verdad, él está convencido de que los aranceles funcionan y de que en 2018 no funcionaron, no porque la política económica no fuera buena, sino porque no le dejaron terminarla y porque no dejaron que recogiera los frutos de lo que había sembrado. Entonces, por eso ahora va con el doble o el triple, porque él ahora, con esa filosofía, ¿no?, que tiene de golpea más duro, niégalo todo, pues así va. Y lo que va a pasar es el triple o el cuádruple de lo que pasó en 2018, que esto va a ser un desastre para Estados Unidos, y así a nosotros nos afectará, a los que hemos sido aliados estratégicos de toda la vida de Estados Unidos, como la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Japón, Nueva Zelanda, nos afectará. Fíjate el caso de Australia, que es muy curioso, porque Australia, teniendo un gobierno socialista, aplicándole a Estados Unidos un 10%, porque no ha hecho lo mismo que a España, ¿no? Los países con los que tiene superávit comercial nos aplica un 10% porque a él le da la gana. Bueno, Australia ha dicho que no va a haber reciprocidad, que ellos creen en el libre comercio y que no le van a aplicar aranceles a Estados Unidos. Y seguramente acaben ganando con ello. Bueno, pues lo que quiero decir es que al final todos estos países vamos a sufrir, lo vamos a pasar mal, nuestra economía se van a perjudicar, pero al final nos encontraremos acomodo, conseguiremos nuevos mercados con Mercosur, conseguiremos con India, China,
conseguiremos ir colocando nuestros productos, pero para Estados Unidos va a ser un desastre. Y ojo, no se entiende que lo haga ahora, porque es verdad que en 2018 China sí que era muy peligroso y estaba cuestionando la hegemonía de Estados Unidos, pero ahora no. O sea, China ahora mismo está en una situación muy complicada, con una burbuja inmobiliaria muy difícil. Estamos viendo cómo su modelo no era tan maravilloso como nos vendían y cómo al final tanto estatismo y tanto Estado no es bueno y provoca ciertos vicios en el sistema económico que han hecho que reviente el mercado inmobiliario chino. Entonces no tiene mucho sentido que si lo ha hecho por China, que lo haga ahora, porque precisamente ahora mismo China no está cuestionando tanto su hegemonía como en 2018. Rafael, ¿quieres decir algo, Javier? Sí, estoy muy de acuerdo con lo último que ha dicho Emilio, porque tenemos que recordar cuál es la foto presidencial de este segundo mandato de Trump, que es una foto muy parecida a la que se hizo cuando le ficharon en Georgia, en el estado de Georgia, por intentar alterar las elecciones de 2020, cuando fue derrotado en las urnas por Joe Biden. Y entonces esa foto dice mucho de que él, bueno, quiere revancha de que se le haya intentado humillar, de que, bueno, se le haya intentado poner en su sitio, de que haya sido condenado, porque es que estamos hablando de un presidente de Estados Unidos que está condenado y que ha podido librar la cárcel y que ha podido librar 3 de las 4 causas en las que estaba imputado por lograr la presidencia. Y entonces, pues para alguien tan egocéntrico, tan ególatra como él, habrá sido un proceso durísimo y ahora, bueno, pues se quiere vengar de todo el mundo. Y bueno, él lo que quiere es instaurar en Estados Unidos un sistema parecido al que tienen Rusia, Corea del Norte, incluso la misma China, pero bueno, un sistema diferente al chino. Y él está viendo que todo el mundo en Estados Unidos está en shock, que al Partido Demócrata ni está ni se le espera, que en el Partido Republicano tiene ahora muchísima más voz que en 2016, que en su gabinete, a diferencia de 2016, no hay nadie que le intente frenar un poco, que le diga cálmate, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Ahora él tiene barra libre y es lo que se está viendo durante estos 2 meses, poco más de 2 meses que llevamos, que eso es lo que está provocando pues lo que estamos viendo desde hace 2 días en las bolsas de todo el mundo. Esta hundición de las bolsas y de grandes empresas, porque lo que no se esperaba nadie, prácticamente nadie, es que iba a ser tan veloz, que iba a ir con tanta velocidad, porque está yendo a una velocidad supersónica, eh, a por el, a por el gobierno de Estados Unidos, a por los departamentos más democráticos que más buscan la democracia en la- las distintas partes del mundo. Se está cargando, pues bueno, los resortes y los mecanismos que tenía Estados Unidos para hacer contrapoder al presidente. Pues ahora cada vez van a menos. Se ve que se salta decisiones judiciales sin que le suponga ningún castigo. Y la clave ahora va a ser si, como en 2016, va a echar atrás los aranceles tan rápido, o va a intentar llevar estos aranceles hasta las elecciones de mitad de mandato, y en esas elecciones de mitad de mandato, elecciones al Congreso y al Senado, en las que se jugará la mayoría, al menos en el Congreso se jugará la mayoría. Pues bueno, le digan los estadounidenses si está equivocado o no. Y yo creo que es lo que va a intentar Ya Trump. tenemos primera, porque en Wisconsin han perdido el juez, que lo Sí, han apostado todo al juez y han perdido.
y ha habido también elecciones en 2 estados republicanos en Florida, y el margen se ha reducido a la mitad, el margen respecto al que ganó Trump. Es decir, que ya tenemos primeros indicios de que parece de que las cosas que está haciendo no le están haciendo mucha gracia al pueblo americano. Pero es que se están saltando sentencias judiciales, y es que tiene ya mismo 4 senadores de su partido en el Senado han votado en contra de los aranceles que le ha aprobado a Canadá. Entonces ya tiene una oposición muy grande dentro del país, pero él va a su bola, él se lo salta, se salta las sentencias judiciales, se salta... O sea, yo veo mucha similitud entre lo que está haciendo el sanchismo y lo que está haciendo él, en el sentido de que tienen muy poco respeto por los contrapoderes democráticos y piensan que el Estado es suyo, como son un nuevo Luis XIV. A ver, Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. Aquí habría que analizar, seguramente habrá perfilistas psicológicos que ya lo habrán hecho, pero probablemente el perfil psicológico de Trump es muy parecido al de Putin y probablemente también tenga algún ramalazo con el de Pedro Sánchez. Son perfiles Bastante. similares, ¿no? Que tienen tendencia a la autocracia, a la megalomanía, posiblemente con rasgos psicopáticos. Bueno, yo creo que son perfiles los tres, incluso Pedro Sánchez, bastante parecidos. Pero desde luego, Trump y Putin casi se espejan el uno en el otro. Y Trump tiene el espejo de Putin, que después de 25 años el tío se mantiene en el poder con el mandato, con el testaferro, con Medvedev, con lo que sea. Y es verdad que esta política arancelaria, a diferencia de en su anterior mandato, que se vio truncada y no pudo culminarla, ya ha anunciado. Lo primero que ha dicho es: lo vamos a pasar mal, nos vamos a tener que apretar el cinturón, pero esto a la larga será lo mejor para Estados Unidos, ¿no? Esto maga, Estados Unidos lo primero y tal. Bueno, y es lo que pretende. De hecho, ya ha anunciado, aunque lo haya dicho por la boca pequeña, un eventual tercer mandato, algo que constitucionalmente ahora mismo tendría prohibido, ¿no? Trump, ¿no? Ya lo ha anunciado, que es lo que vino a hacer Putin en su momento, y al final acabó enmendando la Constitución, poniendo el testaferro entre medio, y bueno, y ahora ya es presidente prácticamente vitalicio, Putin. Bueno, Sí, es que sí, Trump... pero Putin tenía apoyo para hacerlo, y aunque fuera, pero lo hizo siguiendo los cauces constitucionales, él no lo tiene. Sí, sí, sí. La diferencia, efectivamente, la diferencia, y además Putin estaba en un estado prácticamente postsoviético o inminentemente postsoviético, el Estado lo controlaba todo, no había contrapoderes democráticos, como decía Rafael. Estados Unidos no, eso sí que lo tiene Estados Unidos, pero si ya se lo está cargando, se pasan las sentencias judiciales por el forro. Ha disuelto prácticamente, bueno, desmanteló todo el programa de ayuda a USAID, que era, bueno, una parte importante de recursos norteamericanos para ayudar, y luego podremos discutir si además también había agentes de información o CIAs y tal, pero bueno, lo desmanteló a los 4 días. Ha aprobado el decreto presidencial disolviendo el Departamento de Enseñanza o de Educación. Si es que es un poco lo que decías tú, Rafael, todas aquellas carteras, departamentos que tienen una carga democrática, decía Rafael, bueno, una carga más social, se la están cargando, porque esos son lastres para su concepto de Estado. Son lastres, son cargos, lastres económicos, cargas económicas, presión económica. Entonces, no lo quiere. Esto va camino de una autarquía, o sea, no, una autocracia, mejor dicho, una autocracia. O sea, Trump, si por él fuera, se mantenía en el poder permanentemente. Pero yo veo al pueblo estadounidense dormido. Es decir, hubo mucha más oposición en 2016. Yo recuerdo manifestaciones en 2016, en 2017 con cosas que hizo, incluso en 2018, y ahora el pueblo americano está dormido. O sea, está saltándose todos los contrapoderes democráticos y... Dormido no, Emilio, está anestesiado. La única movilización importante que ha tenido Estados Unidos en los últimos 15 o 20 años, la última, prácticamente es el asalto al Congreso, el asalto al Capitolio, que justamente fue instigado por Trump. O sea, es la única movilización importante que ha habido de Bueno, fuerza en la calle. que yo no estoy de acuerdo con ese movimiento, pero tiene el tema de Ya, Black Lives Matter. Es la única movilización, pero es que aquí en España, ¿qué somos? Aquí en España nos conformamos con poner a parir al gobierno de turno, el que sea, en los bares, haciendo café con los amigos, en casa, y ahí se queda. O antes se quedaba ahí, y eso no molestaba a los gobiernos de turno, porque, bueno, los chascarrillos de bar, pues ahí se quedaban. Bueno, pero aquí por lo Ahora, menos hubo un rodeo a Ferraz, ¿no? Y algo se sí, hizo. sí. Y Claro, se claro, sí, hicieron sí, sí. manifestaciones masivas por No, la amnistía, la diferencia pero de no, hace yo no veo 15 nada. La diferencia de hace 15 años o 10 años, ni siquiera 15, 10 años, es que ahora las redes sociales son canales, son cauces a través de los cuales se moviliza la gente. Es la única diferencia, que antes no había. Antes se quedaba en el bar y ahora
todo discurre a través de cauces sociales. Las convocatorias ante Ferraz se implementaron a través de Twitter, de redes sociales. Desde el asalto a las sedes del Partido Popular en el 2011, que fueron los SMS de Rubalcaba o de quien fuera en su momento, las convocatorias después de los atentados del 11M, el sábado de jornada de reflexión en Génova, en la calle Urgel aquí, en las sedes del Partido Popular, aquello fue el precursor de lo que ahora estamos viviendo. No había redes sociales, o apenas había, o apenas se utilizaban. No había apenas tampoco medios periodísticos en Internet, digitales, y aquella movilización que fue bestia fue a través de SMS. Bueno, pues ¿y Estados Unidos está dormido? Sí, Estados Unidos está dormido. Pero es que los norteamericanos que se han movilizado en los últimos años justamente fueron movilizados por Trump. ¿Hasta dónde puede llegar eso? No pero mira, sí que había movimientos con lo de la sentencia del aborto, hubo mucha movilización. De hecho, sí. fue lo que le hizo ganar las elecciones a los demócratas en el año a medio mandato de Biden, bueno, mantener el Senado, aunque perdieran el Congreso, que eso fue para un presidente bastante. Luego tienes también todo el tema del Black Lives Matter, con que yo no creo que se fue de madre eso, con el wokismo. Tienes también, hubo bastante movilización en la primera legislatura de Trump, pero es que yo ahora no veo nada. Yo creo, sinceramente, que como la participación ha sido histórica y la diferencia entre republicanos y demócratas ha sido tan pequeña, porque se habrá aquí de que Trump ha ganado el porcentaje de votos que ha ganado Trump ha sido un mínimo. Lo que pasa es que justo le ha coincidido para ganar en la mayoría de los estados. Pero esta vez la diferencia es que ha ganado en el voto popular, sí. Contra Hillary Clinton se quedó a una distancia importante, y esta vez es que ha ganado en voto popular, no solo en los estados claves, sino que en voto popular le ha metido un repaso al partido demócrata. Ha sacado 1,5 tampoco, es que sea una cosa. No, yo digo en millones de votos, no en el porcentaje. En el porcentaje sí que es más igualdad, pero en los millones de votos, que es lo que se usó durante su primer mandato para decir que Hillary Clinton había ganado en voto popular, y como Trump había ganado en los estados claves que necesitaba, pues bueno, sí, había ganado, pero estaba la injerencia rusa y estaban otra serie de posibles consecuencias para esa victoria en 2016. Ahora en estas elecciones de 2024, pues claro, cuando ves que ha ganado con una diferencia sustancial en el voto popular, en los millones de votos, pues se dice, es que igual la gente ya se está creyendo de verdad, y tiene una confianza extrema en Trump, o no tiene ya ninguna confianza, la ha perdido toda en el Partido Demócrata, que bueno, que puede haber ayudado bastante lo tarde que Biden se retiró, cuando todo el mundo veía que no estaba capacitado para un segundo mandato, y la sustitución por Kamala Harris se hizo demasiado tarde. Pues tendremos que esperar probablemente a ese mitad de mandato para ver esos que le han votado en la carrera presidencial si van a mantener la mayoría en el Congreso. Probablemente de aquí a 2 años y medio, pierda votos, pierda fuelle, justamente por la política arancelaria, que los primeros que la van a sufrir van a ser los propios norteamericanos. Bueno, pues igual esa será la revuelta, ¿no? Una revuelta electoral, que pierda fuelle, que pierda apoyos y pierda la mayoría en el Congreso. Pero veremos también qué es capaz de hacer Trump, aún perdiendo esa mayoría en el Congreso. Porque sí, es capaz de coger el bote de Loctite y lo mismo que ponérselo en el culo y quedarse pegado ahí a la silla del despacho Oval. En los tweets de Trump, en su red social, en Truth Social, después de haber aplicado los aranceles, se ve que él está percibiendo el daño que está haciendo a la economía, sobre todo en la bolsa, que lo mira mucho como un empresario salvaje que ha sido toda la vida. Él debe estar viendo muy bien los grandes números rojos que se están produciendo, pero él cree
está convencido al 100%, al 110% de que tiene razón, de que puede volver a reindustrializar Estados Unidos al corto plazo, y es que eso, al corto plazo jamás es imposible que ocurra. A largo plazo puede haber alguna posibilidad remota, pero alguna posibilidad, y lo que se ve en esos tweets que ha publicado es que él cree que va a conseguir con los aranceles que todos los países se rindan, absolutamente todos, y que le ofrezcan cosas fenomenales como la venta de TikTok por parte de China, y, y compra que los demás países le compren lo que a él le, le interese, pero lo que está poniendo en venta es la credibilidad y la confianza de Estados Unidos a medio largo plazo, porque después de Trump puede venir alguien todavía peor. Parece difícil, pero puede venir alguien todavía peor de esa órbita maga que ha creado. Entonces, pues claro, los países van a dejar de confiar, se supone, en Estados Unidos como socio principal, no a corto plazo, pero sí que van a empezar a buscar otros mercados. China, la India, que el crecimiento de la India es muy importante. Ya la India es el país más poblado del mundo. Reforzar el comercio con Latinoamérica, y entonces, pues bueno, esto lo que está suponiendo es que se vea a Estados Unidos cada vez como un país menos confiable, y lo que se está produciendo es un giro del orden geopolítico que habíamos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué os parece? Os hago una pregunta a los dos. ¿Qué os parece que a Taiwán le haya aplicado un arancel, un porcentaje arancelario del 32%, que no es poco, cuando es un aliado también geoestratégico, además, no solo económico? Un 32% a Taiwán. Es como que ya se lo cede a China, que ya le da igual que China pueda invadir Taiwán, y de esa forma el gobierno chino liberar presión social de esa crisis económica que tiene dentro de sus fronteras con una invasión de Taiwán, que bueno, es una reivindicación histórica. Bueno, de hecho no está reconocido por nadie, en teoría, como nación. ¿Qué pensáis de esto, de este 32%? Que tampoco sabes, porque Trump acostumbra a ser débil con los enemigos de Occidente y fuerte con los amigos de Occidente. Entonces, no sabe si lo está haciendo como medida de presión a Taiwán por el tema de los chips, o si lo está haciendo porque realmente se la va a regalar a China. Es que ¿quién está en su cabeza? Es que probablemente no lo sepa ni él. Porque es que además las soluciones que da, que son de un niño de 5 años, quiero decir, si tú quieres hacer más competitiva tu industria, pues lo que hace Dinamarca con su industria farmacéutica, ¿no? Invierte en innovación, tenga una buena educación, pero claro, que eso son políticas, miles de pequeñas buenas decisiones que se toman durante muchos años, eso es muy complicado de hacer. Claro, él que tiene una mentalidad de un niño de 5 años, pues ¿qué hace? Pues la varita mágica del populismo, ¿no? Pues meto aranceles y me creo que con eso arreglo algo. Va a ser un desastre. Yo por lo menos sí que voy a agradecer tener esto para demostrar empíricamente, de decir, mira, el liberalismo no funciona. Aquí tienen la prueba, aquí tienen los datos. Y a ver si así que conseguimos evitar que lo vuelvan a hacer. Sí, no, yo creo que sería una absoluta tontería si Trump ha dado por perdido Taiwán la cierta soberanía e independencia de Taiwán, porque si China consigue Taiwán, que es el principal fabricante de los mejores semiconductores, mejores chips, entonces ya sí que China va a ser imbatible. Es decir, la tendencia que hay hacia que China se convierta en la primera potencia mundial se acelerará de forma exponencial, porque entonces China tendrá prácticamente el control absoluto sobre los mejores chips semiconductores, y entonces en la era de la tecnología, de la inteligencia artificial, que China tenga bajo su mando a Taiwán, pues ya sí que sería el fin de Estados Unidos como primera potencia mundial. No sé muy bien en cuanto tiempo, pero sí que sería antes de 2049, que parece ser la meta que tiene China,
para ser la primera potencia mundial, que sería cuando se celebran los 100 años del Partido Comunista, de la República Popular China, y entonces, bueno, sería acelerar de cualquier forma que China se convierta en la primera potencia tecnológica imbatible. Bueno, yo eso no lo veré. Ya como soy más mayorcito, yo eso ya no lo veré. Chicos, si queréis lo dejamos aquí y otro día vamos a quedar y debatir de otros temas, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Bueno, un placer haber compartido con vosotros esta charla. Emilio, Rafael, Alberto, por supuesto, desde tu casa. Gracias. Un Pues placer muchas el gracias a debate los con los tres, tres. ¿vale? Igualmente, gracias, un placer. Hasta luego. Adiós. Chao.